Ya te saliste otra vez. Y estoy aquí en G de nuevo, no sé, algo pasó con el internet y se costó. Está raro todo eso. Ok, ya tienes para grabar ya. Ok. Gracias, dije ya. Ok, chicos, verán que estamos ya se acaba esta semana. Tenemos 2 semanas para acabar el parcial, el semestre intersemestral. Qué bestia, cómo pasa el tiempo y cómo van con los trabajos. Quisiera saberlo, cómo van, cómo están estructurados. Ya están leyendo el libro, ya acabaron de leer, eh, cómo están haciendo ya Python, ya instalaron en su computadora, ya tienen el proyecto Semplades, que ya vamos a hablar también, porque si no, no van a tener idea de cómo lo van a hacer. Eso sería lo importante. No se olviden que el día de mañana, jueves, tienen que exponer el grupo uno y el grupo 2 para poder presentar el trabajo, ¿no? Ok, listo. No sé si tengan preguntas, alguna inquietud hasta ahora. Dije, hoy día es jueves. Hoy es jueves, no. Qué Sí, bruto. Perdón. Y, a ver, hoy vamos a exponer los dos grupos, ¿no? sí, el uno y el 2. Sí, sí, I'm sorry, I'm sorry. Estoy en lapso de tiempo. Cierto que les iba a tomar una prueba, pero les voy a tomar mañana. ¿A qué horas vamos a poder dar? A las 12, no. Unos 20 minutos. Sí, 12 en punto. Bueno, nos conectamos 5 minutos antes y listo. No pueden antes, por eso no les dije nada, ¿no? Pero bueno, vamos viendo ya. Ok, voy a dejar de compartir. Voy a permitir compartir la pantalla. Pero, a ver, son dos grupos. El grupo uno es introducción a la evaluación de proyectos, parámetros, algo del capítulo uno, capítulo 2, algo viene el estudio técnico y el estudio de mercado. Me imagino que ya deben tener eso, ¿no? Y están listos, ¿verdad? A ver, cosas financieras. disculpe una consulta. El trabajo que hay que hacer en Python también es en los grupos grandes, ¿no? De los que hicimos de los proyectos del primer parcial. Así es, en los proyectos grandes. Ya, Así es. gracias, Inge. Y ahorita me imagino, yo lo que no veo aquí es proyectos. De resultados, presentaciones, depreciación, costos financieros que hicieron. Acá está, tarea de resumen y evaluación de los proyectos. Solo ha subido un grupo, el grupo de la ingeniera Zapata nomás ha subido, no ha subido nadie más. Dije, disculpe, nosotros somos del otro grupo, pero usted dijo que teníamos oportunidad hasta las 12. Sí, sí, solo preguntaba. Tranquilo, Santiago, no hay problema, tranquilos. Ok, vamos viendo. A ver, como son dos grupos. No sé si es que podemos dejarles 40 minutos, ¿es tiempo más que suficiente o les faltaría un poco más de tiempo por la cantidad de información del capítulo uno o 2 que es parte de, si se puede decir, complemento a lo que estamos viendo? Ingenieros, o menos tiempo para poder dar una pequeña parte o dar voy a dar el día de hoy lo que es el balance general de la empresa. Eso voy a dar una media horita. Empezamos con, sería 2:40 me sobra 20, 80 minutos, quedaría 40 para poder trabajar con 40 minutos. No sé si es que estamos de acuerdo, por favor. Ok, ingenieros. Vamos a ver, el día de hoy vamos a ver el balance de una empresa. Eso vamos a ver rápidamente, no es nada del otro mundo, me voy a demorar unos 10, 15 minutos. Hay dos plantillas en el aula virtual que ya les comparto porque, perdón, no ven ustedes. Ya. Ahorita, por ejemplo, yo tengo aquí en el aula virtual, yo tengo aquí en la parte de proyectos, en la parte de proyectos de tele,
Tengo aquí en la parte de balance general, hay dos hojas, ¿no? Una matriz y una plantilla. Acá está la información, entonces ya abrí los dos archivos. Vamos a abrir el uno que me indica lo que es el balance general de una empresa. Acá vamos a tener cómo está el ejemplo. Tenemos la plantilla vacía para poder trabajar. Tengo un poco la teoría para poder trabajar y analizar lo que es el balance general de la empresa. ¿Sí? Aquí está paso a paso y también un ejemplo que se hizo para poder tener del balance general de una empresa, ¿no? Entonces, empecemos un poquito. Eso pregunto yo, porque está un poco extenso, si me voy a demorar siquiera hasta las 3. ¿El tiempo para ustedes, 40 minutos, es suficiente para el grupo de exposición? El grupo 1, porque son 7 personas. A ver, perdón, no. Son 5 personas, disculpen. Ingenieros. Son 6 ingenieros. Ya, son 6. Déjenme ver, voy a ver ahorita. Hoy es jueves. De ahí tengo lunes, puedo dar balance y, ¿qué más falta? Y capital de trabajo. Martes voy a dar van y tir, métodos, unos 2 métodos. Y listo, ¿no? Sí, está bien. Ya, empecemos. Les voy a dar 3 minutos para que puedan prepararse mejor, porque si no, después no me van a decir que no se les da el tiempo adecuado. Tranquilamente podemos ver. Lo que veamos hasta hoy va a ir la prueba mañana. ¿Qué es lo que hemos visto hasta el día de hoy? El capítulo de lo que hemos visto iría a la prueba prácticamente lo que es capítulo 3 de evaluación, depreciación, amortización, costos totales, costos financieros, métodos de financieros alemán, estado de resultados y punto de equilibrio. Eso es lo que se va a tomar en la prueba, más lo que van a exponer los compañeros. Nada más. Ok, si están listos, por favor, para que compartan y empezar la exposición. ¿El grupo cuál es el grupo 1? Estefanía, ¿es grupo 1? Disculpe. Sí, sí, ya, ahorita ponemos. Ya, ingeniero. Solo quería saber para poder anotar, porque yo anoto todo, pongo atención y de ahí saco las preguntas. No sé. Ok, jueves, ahorita voy a anotar. Perfecto. Listo. Jueves 25. Hoy es jueves, no, yo pensando que es miércoles. De 21, proyecto de tesis. Ok, vamos a tener el grupo 1, van a tener de 40 a 45 minutos y el otro grupo va a tener igual de 40 a 45. Pueden empezar, ingenieros, por favor. Buenas tardes, ingeniera. Nosotros vamos a exponer el resumen del libro Evaluación de Proyectos, del capítulo 1 y el capítulo 2. Primero tenemos que el autor es Gabriel Vaca Urbina y es de la 7ª edición, y el capítulo 1 es Elementos Conceptuales y Preparación de la Evaluación. Bien, primero vamos a definir lo que es un proyecto. Un proyecto en sí es la búsqueda de una solución a un problema que existe en la sociedad. Este busca satisfacer las necesidades humanas para poder conocer una rentabilidad o un margen social que va a tener. El mismo tendrá que tener una inversión inicial en el que se conoce como proyecto de inversión, que va a buscar un beneficio tras prestar un bien o servicio a la sociedad. Es necesario un proyecto debido a que se satisface una necesidad, es decir, un problema, y se busca hacer la vida más fácil, se podría decir. Se tiene que tener una justificación para realizar el proyecto, es decir, lo viable que es. En este caso, tendríamos que ver lo factible que sería invertir en el mismo. Para hacer una inversión inteligente, se tiene que justificar la misma. La decisión sobre un proyecto. El análisis se tiene que hacer desde varios puntos. En este caso se define lo que es el análisis multidisciplinario en base a especialistas. La que va a tener un aquel tan grande en la parte fundamentada del análisis con un sinnúmero de antecedentes en relación a un análisis completo para poder evitar el riesgo tratando de obtener beneficios. En los cálculos no se tiene extenso lo que es el capital de la inversión y además los eventos fortuitos.
los mismos que están siempre a disposición, es decir, eventos climáticos, catástrofes naturales, entre otros, exento de las cuestiones políticas y legales de la empresa. La evaluación del proyecto en sí tiene que ver con que se tiene que emitir una opinión antes de la ejecución. Es decir, que se tiene que dar distintos puntos de vista desde la parte de los inversionistas en este caso o en relación a los que van a fundar la empresa. Para ello se proporcionará ventajas o desventajas del mismo. El margen de esta situación en relación a una inversión privada tiene que ver con un margen válido, ya que su inversión tendría que ver con su riesgo o beneficio de ganancia. Pásale, Nancy, por favor. Las partes generales para la evaluación de un proyecto. En este caso tenemos que reconocer en base a una jerarquía. Esto no quiere decir que ninguna parte de ellas es menos importante que la otra, sino que se tiene que considerar en este rango para poder tener una ideología clara de cómo se tiene que proceder. En este caso se puede considerar primeramente la definición del objetivo, el análisis que va a ser primero de mercado, el técnico, el financiero y el socioeconómico, pasando a tener el resumen y conclusiones en relación a la viabilidad del proyecto. Ok. La evaluación de proyectos como proceso en relación a sus alcances. En este quiere decir las partes que va a desarrollarse hasta llegar a la idea final, presentando primeramente lo que es la visión, es decir, la idea por la cual se quiere desarrollar el proyecto. En este caso, el perfil o la idea, en el cual se va a tener una idea general de cómo se podría establecer los costos y además de ello una investigación no tan profunda de cómo se podría comercializar el anteproyecto, en el cual la información es en base a fuentes primarias, es decir, a los que todas las personas tienen acceso, pasando a las fuentes secundarias, es decir, más profundas, determinando costos un poco más a profundidad. El proyecto ya definido incluye todos los datos anteriores en relación a los anexos que cada uno tendrá de ellos, es decir, los cálculos pertinentes en relación a riesgos y beneficios de cada uno de ellos, pasando a la introducción y el marco de desarrollo. Y no, ya terminé. En este caso tenemos que encontrar los tres ejes de cada uno, como son el estudio económico, de mercado y técnico. Los tres están marcados de la mano, ya que uno no puede coexistir sin el otro. Es decir, el estudio económico tiene que coordinarse en relación a cómo se orientará la inversión del capital. En este caso se tiene que inferir acerca de cómo va a ser la comercialización, cómo se va a poder determinar los costos, es decir, todo lo que va a influir en la empresa desde la inversión hasta la venta. En la parte del estudio de mercado podemos determinar cada uno de los costos y cómo ésta influye en la competencia. Para el estudio técnico determinamos lo que va a ser la parte de la producción, es decir, todo lo necesario que tenemos en cada uno de ellos, teniendo en cuenta desde la planta hasta la producción. La evaluación económica, es decir, la que se va a inferir en relación al análisis de riesgo, tiene que determinar la depreciación de todos los Perdón, productos pero a través del no tiempo. explicaste en la anterior cada uno de esos ejes. Ya te pasaste de una. Y es que me cambié la idea. Es que el estudio económico ya me faltó. Tienen tiempo de sobra, tranquilos, tienen 40 minutos. Es que Por me favor. cambié la idea, perdón. En relación al estudio económico, se requiere para ordenar y sistematizar el carácter monetario. Esto quiere decir que se va a inferir cada uno de los estudios anteriores en relación a la inversión como tal. En este caso se tiene que considerar la depreciación y amortización de la inversión inicial, para lo cual se tiene que comprender cada uno de los ejes en relación al transcurso del tiempo. En este caso se infiere lo que es la depreciación y amortización, en lo cual no se tiene que incluir el capital de trabajo, es decir, la producción en sí. La evaluación económica. En este caso tenemos que determinar lo que es el riesgo y beneficio de cada una de las partes. Este es aplicable a distintas economías en relación a que estas pueden ser inestables debido a su situación legal o situación, puede ser en relación climática, ¿no? Se puede considerar. En relación de la evaluación económica, tenemos que determinar la metodología aplicada para poder conocer cada uno de los riesgos y beneficios, es decir, comprender cada uno de los marcos que vamos a determinar, sería legal, económico, social, en este caso. Javier, dame un ejemplo de una posible bancarrota, por ejemplo. En ese caso se podría inferir, no, bueno, en el caso de lo que yo pienso sería de una bancarrota en relación a la caída de las acciones. Se podría decir en base, por ejemplo, a la producción, yo qué sé, de la producción de cobre en un país, para la producción de un microchip como tal. Si es que los precios de este suben, la producción se elevará en los costos y en este caso no tendremos producción viable, es decir, los costos se elevarían y la producción decaería, lo que podría Ya, llevar a pero una ¿qué entiendes bancarrota. vos por bancarrota?
Es decir, el fin de las actividades como tal, el cese de actividades. Sí, pero bancarrota significa que ya estoy sin dinero, sin inversión, nadie me va a Sin prestar. liquidez, es decir, Eh, sin liquidez. Muy bien, sin liquidez. Inclusive ni vendiendo los activos podría pagar las deudas que tengo, ¿no? Ujú, es correcto. La bancarrota es muy, muy difícil llegar. Lo que se hacen es personas que son, ¿cómo se me fue la palabra? No son insubsistentes, se ponían en la banca, ¿cómo se llama? Se me va el término. Se declaran en bancarrota y prácticamente ellos empiezan de nuevo y ya se les perdona, entre comillas, las deudas que tienen. No me acuerdo cómo se dice el término financiero, se me fue ahorita, cuando uno tiene la bancarrota, es algo importante. Es Nosotros, insolvente, Inge. Tal vez el término no, insolvente, insolvente. eso, se declara insolvente, que ya no puedes pagar. Y lo que hace la gente no tiene éticos, ¿qué hacen? Ponen los activos a nombres de terceros. Es lo que hacen, entonces prácticamente me declaro en bancarrota, no pago a nadie, chévere. Otra forma que lo hacen también las empresas, por ejemplo, lamentablemente hacen, es que todo se dividen en terceros, en nombres secundarios y todo. ¿Por qué hacen eso? Porque no tienen o no creen en que la empresa vaya a trabajar. Si alguien empieza, un socio, a decirme que pongan, yo no hago negocios con esa persona, porque la idea es que la empresa sea, no sé si es la idea familiar, si es de proyecto de entre amigos, pero que va a ser sólida, va a tener una misión y una visión bien objetiva para que se mantenga, porque si no, no va a tener objetivo esta parte. Y la bancarrota prácticamente es algo de que nosotros debemos controlar mucho el gasto y lo otro, la deuda. Si yo gasto mucho y tengo mucha deuda, no me interesa con tal que yo viva. La diferencia entre un serrano y un costeño, él no ahorra, nosotros sí. Claro que decir, el otro es más decidido, más avesado, nosotros no. Él es más arriesgado, nosotros tolerantes. Es la diferencia, ¿no? Un poquito. Pero en cambio, hay costeños que sí lo ven con visión, ¿no? Hay gente costeña que en cambio, ellos se gastan el sueldo todo el fin de mes, fin de semana, perdón, acaban todo el mes. Nosotros en cambio vamos poco, 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 poco. Entonces son cuestiones de administración. Como yo les dije, nosotros en la universidad nos deben dar algo de coach, de manejo de lo que estamos viendo, así como estamos viendo. Ustedes lo que están haciendo aquí, el riesgo es lo mismo que ustedes van a tener en su trabajo, van a administrar su dinero. ¿Cuál es el factor de riesgo? Lo que dicen los papitos y las mamitas a nosotros. Si te casas, verás bien todo lo que vas a tener. O sea, nos dicen, ¿no? Pero yo creo que uno cuando tenga todas las cosas bien claras y si uno sabe manejar los factores, los ingresos, y especialmente tener a Dios, las cosas sale adelante. Los que no creen, respeto mucho, pero no comparto y listo, ¿no? Cada uno tiene sus creencias, pero siempre es importante que nosotros venimos acá es para algo, para una misión. Y la misión es ser feliz y hacer felices a los demás y ayudar a conocer a Dios, que es lo importante también. Chévere, ¿qué más? Sigue, ingeniero Rojano. Pásale, Nancy, por favor. Perfecto. En relación a la cadena de suministros, esto quiere decir cómo se va a producir la materia prima en relación al producto final que se va a presentar al consumidor. Este tiene que referenciar a los enfoques de cada uno de los intereses de cada parte. Es decir, la producción que tiene que ser en un menor costo y la venta tiene que ser en un costo más elevado, tras el tratamiento de manufactura que va a tener el mismo. En este caso se tiene que comienza como tal con el proveedor de la materia prima, pasando a la manufactura como tal, es decir, la producción en las empresas o en los subsistemas de producción para llegar a los distribuidores, es decir, almacenes y consumidores en general. Ingeniero Rojano, una pregunta. ¿Tú qué harías? ¿Te pusieras una planta manufacturera para crear un producto o te importarías un producto para poder distribuir? ¿Qué harías Tendría que, vos y por qué lo harías? tendría que ver, Inge, esa es la parte que continúa. Es en relación al producto que se va a desarrollar. Se tendría que ¿Ya? ver la viabilidad del mismo y este, es decir, si es que es un producto de temporada o se va a producir continuamente para poder determinar su rentabilidad y en relación a ello la inversión a largo plazo de la empresa. Ok, listo, sigue, muy bien, muy bien. Está chévere esto.
La evaluación de proyectos y la planeación estratégica. Esto es algo un poco más, como se diría, en relación a la competencia y explicación de cada uno de cómo se podría ser un líder de ventas. Esto quiere decir en síntesis que cada empresa, mejor dicho, tiene su visión general de cómo se puede llegar a los productos, a los consumidores. Es decir, la producción en un rango mayor de productos, el vender a un menor precio, el depreciar la calidad, es decir, bastantes métodos de venta para que el consumidor como tal se fije en una empresa y consuma el producto de dicha empresa o servicio. En este caso tiene que ver la relación que va a tener la calidad con la cantidad, es decir, el costo del producto que se podrá cobrar por un bien o servicio. Ya. Dale, Nancy, por favor. En relación a la identificación de las inversiones en relación a oportunidades. En este caso, lo que le iba a aclarar, en que esto quiere declarar cómo se puede considerar un producto, si es viable o no, en relación a los márgenes de mercado. En este caso, van a ser en base a tendencias, es decir, como por ejemplo en la actualidad, la pandemia, que necesitaron bastantes cantidades de material quirúrgico, material médico en sí para la producción. Esto quiere decir que cada producto que vamos a observar tendrá que tener un estudio para ver su rentabilidad a largo plazo o si este será efímero en el mercado. El adquirir un artículo de moda puede inferir en relación a su venta en un rango moderado de tiempo, pero esta puede decaer en un futuro. Identificar las tendencias futuras observando las condiciones de otros mercados, es decir, observar que puede consumir un mercado como podría ser el asiático y traerlo a nuestro mercado el latinoamericano. En relación a los productos reciclados, actualmente que va a ser la depreciación de todo lo que es producido en reciclación, es decir, claro, reciclación bien digo. Y de ahí, posteriormente a ello, cómo los consumidores obtendrán uno u otro producto en relación a los costos de producción. Es decir, si se tiene que ver si es una producción primaria o secundaria, si es de producto reciclado original. En este caso, también se tiene que ver los vértices de cada uno de ellos, identificando y cuantificando la tendencia de consumo en relación a productos de escasez, es decir, los productos escasos se puedan vender de mejor manera, llegando a ser aceptable, que va a ser competitivo en relación a los costos debido a la importación o cualquier otro método de producción de un producto en escasez. Ok, yo encontré 3 faltas, regresa a la anterior. Número lleva tilde, Está en inglés. periodo lleva tilde, periodo dice aquí. Acá dice ociales, dice. Todo grupo tiene que repetir 1000 veces cada palabra, ¿no? Y las que voy indicando. Para el día lunes, los que no hagan, les bajo. Nada más. Listo, sigue. Listo, esa era mi parte. Perfecto, sigamos. Estoy leyendo. Si los compañeros no ponen atención, por favor, verán que esto va a la prueba. Después me dicen, esa prueba que pone, es como la prueba de mañana puse los de noveno. Una sola persona sacó 7 en el examen. Los demás sacaron 1, 2, 0, 1, 0, 2, 2, 3, 1. Qué decepción. Y es de lo que hablamos en clases. Entonces, por favor, pongan atención, chicos. Yo sé que por la situación, esto algún momento en la vida les va a dar oportunidad para trabajar. Nosotros tenemos que tener conocimiento inclusive de esto. Por ejemplo, ya vamos a ver el taller, vamos a hacer un taller de importación de cómo se importan los productos también, que eso vamos a hacer la otra semana. Y eso también nos llevaría mucho el conocimiento que tendríamos que tener, ¿ya? Veamos la anterior antes de que pasen. ¿Por qué pasan la diapositiva? Ingenieros. Esa es la idea de recalcado desde dónde se determina cada uno de los rangos de mercado. A ver, sigue. Si Un hablaste. poco más. Sí, le dije en relación a dónde se puede obtener los márgenes de mercado para la obtención de los productos. En relación a los mercados extranjeros, la comprensión de cada una de las necesidades en relación a otros mercados. Eso le voy a explicar. Solo que es un poco más detallado. Pero si gusta, le explico. Claro, la cosa es que Listo. expliques porque A ver, hay una cosa. entonces, Ustedes pasan por las diapositivas y verán que no me están detallando algunas cosas, ¿no? Acá otra vez número. Número no tiene. Número. Ya, 4 palabras. Empres, ¿qué es empres? Aquí dice en la parte derecha, fuentes de información. Empres, generadoras de demanda, además de determinar el precio dispuesto a pagar por ellos. Ahí está mal, empres.
Empresas. Empresas, sí. Ya. A ver, explícame esta parte. Listo. En relación al criterio del texto, esto nos infería un poco de cómo se va a llevar toda la materia que va a desarrollar el texto que leímos, en relación a la aplicación de la información obtenida hasta el enfoque de cómo podemos conocerlo. Nos implicaba lo que es el análisis de Bloom, en este caso en base a 6 niveles. El conocimiento, que es reconocer el carácter de la memoria, es decir, una memoria histórica, conocer los antecedentes del proyecto, la comprensión, entender el significado de dicha información para poder tomar decisiones, la aplicación de los conceptos, la metodología que se va a incluir para la obtención de la información, es decir, cómo se va a obtener, si son de fuentes primarias, si son tesis, si son libros o de cualquier otro medio. El análisis, que va a ser el comparar y contrastar los distintos, contrastar, diré, métodos distintos. Y la síntesis y evaluación, que en este caso se va a relacionar las ideas obtenidas con las planteadas anteriormente. Ok. Muy bien. Y las fuentes de información, que serían en relación a los mercados afluentes, la información sistemática, las dependencias de cada uno de los mercados, las cámaras de comercio en relación a cada producto en su ámbito como tal. A ver, en conclusión, el capítulo 1 lo que te está dando son las características de un proyecto, su estructura, cuáles son los parámetros que yo debo tomar en consideración, tal lo que hemos visto. Comparado a lo que tú viste, comparado al folleto, ¿cuál es la diferencia? ¿O cuál es lo que tú notas aquí que faltaría o que no tiene en relación a lo que hemos visto? Quizás la relación de la determinación del producto como tal, o cómo ésta tendrá una repercusión en el mercado que se va a introducir. Bueno, eso vamos a ver en el capítulo 2, ¿no? Ya. Ok, vamos Ya. ahí. Capítulo Bien. 2 se titula Estudio del mercado. Ya. Los objetivos que tiene el estudio de mercado es ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha o la posibilidad de brindar un mejor servicio, determinar cantidad de bienes o servicios de una nueva producción que se estaría dispuesto a adquirir a un determinado precio, conocer cuáles son los medios de distribución para el producto y dar una idea al inversionista del riesgo que el producto pueda tener al ser o no aceptado. Cabe destacar que la investigación que se realice en el estudio de mercado debe ser sistemática. El método de recopilación debe ser objetivo y no parcial. Los datos deben contener información útil y el objeto de estudio servirá como base para tomar decisiones. En lo que se refiere a un nuevo producto, las investigaciones se realizan a partir de los productos que ya existen, para tomarlos como referencia en las decisiones aplicables a la evaluación. Entre los puntos que se debe tomar en cuenta es, por ejemplo, cuál es el medio publicitario que ocupan estos productos similares, qué características tienen, su precio, la calidad, qué tipo de envase prefiere el consumidor, qué problemas actuales tiene el intermediario, el proveedor de artículos similares. En el libro nos proponen unos pasos para esta investigación de mercado, que son los pasos propuestos por el método científico. En el primer paso tenemos la definición del problema, que es cuantificar la demanda potencial. El problema radica en definir la extensión y la profundidad para no gastar recursos de manera innecesaria. Y como segundo paso tenemos la hipótesis, que es un supuesto que la investigación debe confirmar o rechazar. Una posible hipótesis es: ¿existe mercado potencial insatisfecho para el producto? Como tercer paso tenemos definición de necesidades de información. Cabe destacar que existen dos fuentes de las cuales se puede obtener la información. Las primarias, básicamente son las encuestas y las entrevistas, es decir, en donde el investigador tiene que ir, como decir, al campo y así obtiene la información. Las fuentes secundarias son estadísticas escritas, por ejemplo, papers, libros del Internet. Estas a su vez se dividen en internas, que es información de la propia empresa, y externas. Como cuarto paso tenemos el diseño de la recopilación de la información. Si tenemos en fuentes primarias, o sea, lo primero que debemos hacer, como es una encuesta, definir qué tipo de personas se va a encuestar y a cuántas personas. Y si es en fuentes secundarias, debemos definir
qué fuente se va a consultar y cómo se puede acceder a ella, por ejemplo, a través de internet o podemos ir a una biblioteca y cosas así. Como quinto paso, tenemos el análisis de los datos recopilados, que no es más que clasificar y analizar la información. Esto lo podemos realizar a través de tablas, gráficos o índices. Y finalmente tenemos el informe, que es ya la entrega del informe, donde debe estar claramente documentado. Muy bien. Definición del producto. ¿Qué es la definición del producto? Es la descripción exacta de lo del que se pretende elaborar. Esto debe ir acompañado con sus respectivas normas de calidad. Cada producto será presentado de una manera diferente. Por ejemplo, tenemos una pieza mecánica o un mueble o una herramienta. Esto debe ir acompañado de un dibujo o un boceto donde se especifiquen sus partes y está acompañado asimismo de las normas de calidad. Cabe destacar que existen diferentes tipos de productos y una de las clasificaciones es según su consumo, ya sea intermedio o final. Los de convivencia. Estos a su vez se dividen en básicos que, como su nombre lo indica, por ejemplo, son alimentos, cosas que se planean comprar. Y la convivencia por impulso son cosas que no, o sea, que no necesitamos y como por ejemplo ofertas, artículos novedosos. Por comparación, se dividen en homogéneos como vinos, latas, aceites, lubricantes y heterogéneos como muebles, autos, casas. Por especialidad tenemos el ejemplo de, por ejemplo, servicio médico, servicio relacionado a automóviles. Y productos no buscados, por ejemplo, cementerios, abogados, hospitales. Esto es solo cuando lo necesitamos. Claro, no es tan recurrente, ¿no? Ajá, no son recurrentes, solo cuando necesitamos. El análisis de la Sí. demanda. La demanda Ya. tiene como propósito determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio, así como establecer la posibilidad de participación de ese producto en el mercado. Los factores que influyen en la demanda son saber la necesidad real que tiene ese bien o servicio, su precio y el nivel de ingreso de la población para adquirir el producto. Para determinar la demanda tenemos la siguiente fórmula, que la demanda es igual al CNA, que es el consumo nacional aparente, que es la cantidad determinada de un bien o servicio que el mercado requiere. Y eso a su vez es igual a la producción nacional, más de importaciones y menos de exportaciones. Ya. Claro, tienes los Tenemos, datos y ya podemos determinar. Muy bien. tenemos los tipos de demanda. Según su oportunidad, la insatisfecha, es decir, que no alcanza los requerimientos del mercado, mientras que la satisfecha es exactamente lo que se requiere. Esta a su vez se divide en la satisfecha saturada, que no soporta más productos, y la satisfecha no saturada es la que permite seguir creciendo. En relación con necesidad tenemos bienes sociales. La demanda de bienes sociales que permite el desarrollo y el crecimiento y se relacionan con la alimentación, vestido, vivienda. Y la de bienes no necesarios básicamente es el consumo suntuario, por ejemplo, un perfume, cosas que no necesitamos, que solo es por gusto, por decir. En relación con su temporalidad es la demanda continua, que esta puede durar durante muchos periodos. En cambio, la demanda cíclica es como decir que solo en un periodo, por ejemplo, la época de Navidad, solo compramos por esa época. Por ejemplo, un paraguas solo utilizamos o compramos en épocas de lluvia y cosas así. De acuerdo con su destino, tenemos los bienes finales que directamente son adquiridos por el consumidor y los bienes intermediarios es que necesitan de un procedimiento intermedio para llegar al consumidor. Ya. En la recopilación de fuentes secundarias, como dije anteriormente, son aquellas donde la información se encuentra escrita. Tenemos dos tipos, las ajenas a la empresa, que vienen a ser externas, y las provenientes de la empresa, que básicamente se las puede obtener en el departamento de ventas, como puede ser un ejemplo las facturas. También nos describe métodos de proyección para conocer futuros cambios que el producto puede tener a lo largo del tiempo. Entre estos tenemos la tendencia secular, la variación estacional, las fluctuaciones cíclicas y los movimientos irregulares. Ya. A su vez, tenemos métodos matemáticos que permiten determinar estas proyecciones, como tenemos las medias móviles. Estas permiten suavizar, como decir, irregularidades por medio de que no tiene una expresión analítica del fenómeno. Los mínimos cuadrados es calcular la ecuación de una curva para una serie de puntos dispersos. Y por último, las ecuaciones no lineales
es modelar el fenómeno de acuerdo a ecuaciones como la de la parábola y la exponencial. También tenemos el método de regresión que muestra cómo se relacionan las variables. Entre los pasos es graficar pares de datos, es decir, van a estar dispersos. Entonces, lo que consiste este método es que todos ajustar esto a una línea, en donde la recta ajustada va a tener la ecuación de una recta, como podemos ver aquí. Y por último tenemos el método de correlación. En cambio, este muestra el grado de cómo se relacionan estas variables. Para esto es importante conocer la fórmula del coeficiente de correlación y básicamente para saber si es bueno o no, tenemos que si es que el coeficiente es igual a 1, por ejemplo, la variable puede ser el tiempo y la demanda van a ser directamente proporcional. Si es igual a 0, no existe correlación. Y si es que es igual a 1, existe correlación, están perfectas, pero a la inversa. Por ejemplo, el uno avanza, pero el otro disminuye. Bueno, por consiguiente encontramos, siguiendo el tema, lo que es la Pregunta, correlación. ¿no hay ejemplos de los métodos Este, de los anteriores? y no había en el libro, Inge. No había en el libro, pero tenían que hacer, pues. Puedes haber encontrado de la regresión polinomial o de del otro. Hay ejercicios en una matriz de Excel, se encuentra cualquier cosa. Falta ejercicios de estos, ejemplos, mejor dicho. Vamos con lo tuyo, Nathan. ¿Qué vas a exponer? Ya listo. Bueno, lo que me toca a mí es la correlación parcial. En esta correlación parcial tenemos que tener presente, como vimos anteriormente, en las variables x y z, teniendo presente que z ahora es una variable aleatoria, por lo cual podemos decir que esta variable no la podemos predecir de cierta manera correcta, por lo cual existe un error al momento de tratar de calcular directamente esta correlación parcial. Entonces debemos, lo que se hace en esta fórmula, como pueden observar, es calcular la correlación en base a lo que qué sucederá con X respecto a Z y Y qué sucederá con respecto a Z. Por ende, se saca la siguiente fórmula que podemos verla representada aquí, que es la correlación respecto a Y de X menos la correlación respecto de Y que sucede después de Z, y lo mismo que les fui mencionando anteriormente. Como ya vimos anteriormente, que lo que sucede cuando esta correlación es igual a 1, en este caso no habría una correlación, ya que se me tranco, perdón, ya que el denominador se hace 0. De la misma forma, tenemos que si es que este es 0, estas van a crecer de la misma forma. En el caso de que por ejemplo, esta correlación de X respecto a Z, y lo mismo que sucederá de Y respecto a Z. Las variables que podemos tomarle como aleatorias, en este caso del ámbito económico, pueden ser el PIB, que es el Producto Interno Bruto. Otro ejemplo sería la inflación y el índice de precios. También como pequeño agregado tenemos que mencionar que el mejor modelo que representa algún estudio o un fenómeno no siempre es el que se ajusta mejor al modelo matemático, sino tenemos que buscar el que mejor nosotros podamos interpretar y tener una idea de lo que sería el fenómeno. También tenemos que siempre considerar que estos métodos nunca son perfectos, siempre tienen un margen de error, por lo cual debemos tener eso en cuenta antes de tomar una decisión. Y esto también se debe, ya que el que siempre toma las decisiones o emite un juicio, debe ser una persona que tenga experiencia laboral, por así decirlo, y pueda tomar de mejor forma lo que será una decisión, porque a veces estas resultan cruciales en una empresa. ¿Y sigue? Sí, te escucho. ¿Sabes que la relación, del otro me hubiese gustado, la relación con 3 variables que se está haciendo para hacer la regresión? Ahí me tienes una relación con el eje X, Y, después haces Y con Z, después eje X con Z. Eso es lo que tiene las variables en 3 dimensiones, le pasas a dos planos con la relación Claro, de y por eso es lo que le dice que no puede usted como tal representarles de los 3 planos, ya que Z Claro, es impredecible, por así decirlo. Por eso se le hace es un una aleatoria. análisis. Ajá. Entonces ahí se le Interesante. hacía. Claro, pero lo interesante, vuelvo y repito, es el ejemplo. Ya, Un Inge, ejemplo ya que le se pongo puede en el decir, informe. que le pongan en el informe. Ahorita tienes que ver tu exposición. Ya, listo. Bueno, continuando, tenemos que los errores comunes del análisis de regresión. Como ya mencionamos anteriormente, existen variables independientes. En este caso, como ya mencionamos, en el ámbito económico podemos considerar las macroeconómicas, como es el PIB, inflación, paridad de la moneda en el caso de algunas materias primas, o a su vez podemos considerar el producto.
que en esto de análisis de error en la regresión, no tenemos que considerar el error como tal, sino consideremos desde un punto de vista en donde que el error es que si aceptamos alguna variable que no interprete lo que vendría siendo el fenómeno. También se debe considerar que una vez nosotros hayamos realizado la regresión, hayamos calculado lo que sería el coeficiente de correlación o a su vez lo que sería el modelo propuesto, en este caso el que se utiliza es de Durbin-Watson, tenemos que realizar pruebas, por lo cual se usa esto, lo que viene siendo la ANDEVA, que podemos ver aquí en la parte inferior derecha, que es del análisis de varianza, en el cual se realiza una prueba F, y podemos ver que según el nivel de significancia que nosotros agreguemos, es el porcentaje de error que va a aceptar una variable que no va a interpretar nuestro fenómeno. Entonces, lo que nos dice Durbin-Watson es que el nivel de significancia que nosotros debíamos considerar como máximo debía ser del 5%. A ver, ¿qué es la varianza para ti? ¿Varianza? Ah, Por ejemplo, yo le tenía como lo que vimos de estocásticos, para lo que viene haciendo el estudio de, por ejemplo, una muestra. ¿Qué es lo que viene consiguiente a esto? ya, Interpretar, pero la varianza es un valor, es el valor que se va a tomar de las muestras con relación a la media y se toma con el cuadrado. ¿Qué pasa si es que la varianza, como es aleatorio, porque es un valor de probabilidad o de la media de una función de datos estadísticos, porque ustedes están basados en encuestas, ¿qué pasa si es que la tendencia de la varianza es igual a 0 o se tiende igual a 1? ¿Qué indicaría ese valor, Neita? por ejemplo, lo que estábamos viendo anteriormente en esto, lo que explicó la compañera, lo que más o menos le entendí en el libro, es que, por ejemplo, ese producto van ahí como que si es igual a 1, va el uno a subir y el otro al consiguiente va a ir bajando en relación a los mismos. Y, por ejemplo, lo que vimos es que cuando estos eran 0, lo que le propuse que cuando X respecto a Z y es igual a Y respecto a Z, entonces ahí van a ir iguales. Si el uno crece, el otro también crece o viceversa. Claro, hay que tomar en cuenta. Recuerda que la varianza es la relación de cada variable con la media aritmética. Si la varianza es igual a cero, implica que todos los valores son iguales. Primera cosa. Es decir, que por lo tanto la varianza siempre debe tener un valor positivo. Si es igual a 0 y es igual a todos los valores de la media, significa que el evento no va a pasar, si son iguales. Pero si la varianza tiene un mayor a 0, significa que hay la probabilidad de que pueda ocurrir el estudio de mercado dependiendo los estados o o las opciones que ponían ustedes, que parece todo, ¿no? Tipo de servicio, cuando es periódico, es estacional, es reiterativo, o sea, todo eso. La varianza es algo fundamental. Y hay, por ejemplo, esto de las regresiones, si hay en Internet, por ejemplo, matriz, pueden ustedes poner matriz en Excel, por ejemplo, de la regresión para estudio de mercado. Y encuentran, se descarga, hubiesen hecho el ejemplo. Pero bueno, Sí, y nos interesante. quedamos las cuadras. Bien. También tenemos métodos de pronóstico a corto plazo, en el cual hablamos de lo que vendría siendo métodos de medias y métodos de suavización. ¿Qué entendemos por media? Que vendría siendo, podemos llamarlo de otra forma, que sea promedios móviles. Este consiste en que va a dar un pronóstico futuro para tratar de predecir lo que vendría siendo nuestra empresa o cómo se va a ir desarrollando la misma en base a datos históricos o lo que vienen siendo datos recopilados del anterior balance general que se haya hecho a la empresa. Lo mismo tenemos que el método de suavización. De cierta forma vienen a ser lo mismo, solo que este es un aislamiento exponencial. Este mismo se basa en lo que viene siendo la proporción de error que se haya cometido en un pronóstico previo. Algo importante a recalcar de estos dos métodos es que los dos métodos no pueden ser aplicados para interpretar, pongámonos en situación. Nosotros estamos tratando de analizar lo que vendrá siendo el siguiente periodo, llamémosle periodo 1. Entonces podemos realizar cualquiera de estos dos métodos, pero digamos que nosotros estamos un poco más ambiciosos y deseamos lo que sería interpretar el periodo 2. Entonces estos métodos de que nos calculan van a calcular, pero el problema radica en que estos métodos van a tomar como referencia un pronóstico previo hecho, entonces eso no es
no sería recomendable para una empresa porque se estaría basando en lo que vendría siendo suposiciones previamente hechas, entonces no sería correcto. Entonces estos ambos métodos solo son recomendables para interpretar el próximo periodo. Ok, todo lo que estás diciendo está muy bien. Por ejemplo, para nosotros de entender el estudio de mercado, como son datos estadísticos y encuestas, ustedes lo que deben buscar, a todos les estoy avisando, les digo, son técnicas de análisis de datos. Técnicas de análisis de datos se llaman esto, ¿no? Lo que están interpretando, están haciendo el pronóstico, la regresión polinomial y todo es lineal. Todo es lineal porque el mercado va a ser, claro que va a ser una tendencia exponencial porque no va a ser un cambio abrupto en función del tiempo de un mes a 2 meses, ¿no? Entonces, es lo Ujú. que me parece muy interesante su trabajo. Sigamos. Ya. Como se vio anteriormente, ahora tenemos lo que viene siendo la recopilación de información de fuentes primarias. Lo que se entiende prácticamente por lo que será fuentes primarias es lo que nosotros podemos absorber de un consumidor o cliente. ¿Qué datos podemos sacar de él? Para eso tenemos tres formas de sacar datos del mismo. El método 1, que es observación. Simplemente nosotros observamos cuál es la reacción de un cliente con respecto a algún producto y vemos lo que pasa. Después vemos la forma 2, que es como quien dice interactuando ya con el cliente, que sería el método de experimentación. Por ejemplo, si queremos saber el nivel de aceptación que tendrá un nuevo producto, podemos realizarle lo que vendrá siendo un cambio a un producto ya existente y ver cuál sería la reacción y observar cuál es el comportamiento del mismo cliente hacia el producto y saber si es que en futuro el producto nuevo va a ser aceptado. Y por último tenemos la forma 3, que es la más conocida y de cierta forma más utilizada, ya que la experimentación es un poco arriesgado porque si es que realizamos un cambio a un producto ya existente y el cliente no le gusta, estamos arriesgándonos a pérdida. Pero en cuanto al cuestionamiento, es la manera más fácil, ya que interactuamos de cierta manera con el cliente y podemos extraer información útil del mismo. Para ello tenemos unas reglas de elaboración de un cuestionario, en el cual tenemos, en este caso son 5 y las más esenciales, que sea solo hacer preguntas necesarias, tenemos que hacer preguntas sencillas y directas, sin redondeos. Nunca se debe hacer preguntas acerca de la opinión o cuál sería la idea de que tiene acerca de una cosa, ya que esto es sumamente difícil de organizar y tabular en lo que viene haciendo después. También ponemos lo que no se debe realizar preguntas personales, ya que vamos a incomodar a nuestro cliente y no nos va a brindar información y en el peor de los casos se va a inventar. Y la segunda es no influenciar al cliente mientras se hace un cuestionamiento o un cuestionario, ya que debemos absorber lo que el cliente piensa en el momento, en el instante, no lo que después de que nosotros le convencemos o algo por el estilo. Dale, Ahora, sí. Neika, por ejemplo, las encuestas, ¿cómo lo harías tú para hacerlo en forma digital? ¿Lo harías por WhatsApp? ¿Lo harías por Google Form? Y después, Eh, ¿cómo se tabula el paso, no? Pero, ¿cómo harías tú para llegar al cliente? Porque muchas personas, si a veces ni presencial quieren hacerlo, algunos no se toman ni el tiempo para hacerlo virtual. ¿Qué harías tú? Claro, por ejemplo, la mecánica que nosotros usamos para lo que vienen siendo las encuestas que realizamos en nuestro producto del proyecto de primer parcial. Asimismo, usamos la herramienta de Google Forms, en la cual Ya. ya es fácil lo que vendrá siendo la tabulación estadística de todos los datos que recibimos. Pero la forma de nosotros promocionar, primeramente fue, por ejemplo, mi compañero Rojana tenía conocidos de su tío, porque le mencionó que tiene un local, entonces de cierta manera los clientes del tío, como ya son, como así, clientes seguros del tío, entonces ellos ya colaboran de mejor manera con lo que viene siendo la realización de encuestas. Otra forma también con la que nos publicitamos para lo que viene siendo que nos ayuden llenando estas encuestas fue compartiendo en grupos de Facebook, pero en estos grupos que son para compra y venta, porque por ahí podemos decir lo que la gente es un poco más seria, porque si solo publicamos en directo parece en la red social, la gente llenaría cosas que no son y no ayudaría a lo que viene siendo la investigación. Entonces nos enfocamos en lo que sería grupos serios. Perfecto, muy bien. A ver, indícame esto de la muestra. Ya. Por consiguiente tenemos el procedimiento de, el procedimiento de muestra y la determinación del tamaño, que de palabra simple, la muestra es sacar un porcentaje de la población que represente esa población. Es decir, no, pues si nosotros queremos sacar la población yo qué sé, de actores,
que trabajan o en Hollywood, por así decirlo. Una manera más fácil de sacar sería sacar solo como el conjunto de actores para saber cómo es ese ámbito. No sería correcto sacar a alguna persona que, por ejemplo, esté de visita, por así decirlo. Ya, tenemos que esta muestra podemos sacarla de dos formas. Una es la probabilística, que de cierta manera se entiende que es como la más utilizada o la más usada, y la no probabilística. Pero en el estudio, por ejemplo, analizando lo que viene haciendo encuestas, nosotros hacemos una estratificación preliminar o implícitamente estamos sacando una muestra, ya que nos estamos dirigiendo a un sector determinado, como quien dice, ya estamos sacando una muestra de algo. Y después ya mediante procesos estadísticos, lo que ya vimos en el cálculo de esta muestra que podemos ver aquí, que es la desviación estándar, el nivel de confianza o el máximo error permitido, podemos ya sacar lo que viene siendo una muestra ya estable o aceptable para lo que viene siendo el trabajo, que es la probabilística. En esta probabilística tenemos que considerar que cada una tiene la probabilidad de ser entrevistada, que esté dentro de la muestra, y en la no probabilística cada uno no tiene la misma probabilidad de ser entrevistado. Podemos observar que la fórmula que n representaría la muestra, que es igual a la varianza, la desviación estándar al cuadrado y el nivel de confianza. En este caso debemos recordar que el nivel de confianza que sugiere el libro y se debe utilizar en las investigaciones es el 95%. Sí, está bien. Una pregunta, Nathan. A ver, por ejemplo, ¿cuándo yo aplico una muestra? ¿Cuándo la población, en qué rango debe estar? Por ejemplo, yo voy a sacar la muestra, voy a aplicar para hacer el estudio de las personas con sobrepeso solo para los estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica, ahorita de la facultad. Yo te digo, dato, la población de la carrera de electrónica son 70 estudiantes. De la muestra voy a hacer para los estudiantes de la carrera de telecomunicaciones, son 280 estudiantes. Digo, de la Facultad de Administración, son casi 1,300 estudiantes. ¿En dónde aplico la muestra y por qué sí y por qué no? Y, por ejemplo, como nos mencionó, yo aplicaría la muestra en lo que vendría siendo administración, en la Facultad de Administración, creo que nos mencionó, ya que es demasiada gente y además hablamos que, por ejemplo, la muestra prácticamente de que se podría realizar una encuesta a toda la población, se podría, pero estaríamos perdiendo recursos, tiempo, y entonces eso es lo que no se quiere en una investigación, ya que la misma debe ser realizada en el mismo instante, ya que las mismas condiciones en las que se realiza una investigación no se van a mantener para siempre. Entonces esta no se debe demorar tanto. Entonces yo diría que en la Facultad de Administración, ya que es demasiada gente, entonces debería sacar solo una muestra que represente a todos y con ellos poder ir trabajando. Ok, pero bueno, el criterio ahí es que nosotros, por ejemplo, si la población se pasa de, por ejemplo, de unos valores de más de 500, nosotros deberíamos hacer la muestra, dependiendo la población y la muestra. Por ejemplo, si yo tengo una población de 50, de 30, no va a salir de una variación de una varianza dispersa de los datos. Yo puedo tomar esos y hacer entrevistas y hacerlo más fácil. A diferencia, puede llegar hasta 100, 200, 300, 500, como quien dice, pero pasado ese valor o el rango hasta 100, más arriba de eso ya podría aplicar yo la muestra porque ahí no me va a salir, no voy a aplicar el valor de la muestra y me va a salir que, por ejemplo, para 30 estudiantes, yo la muestra me va a salir 24. Un ejemplo te pongo, no sé cuánto va a salir. Entonces no tiene sentido hacer eso. Y se justifica matemáticamente para poder aplicar o no la población y muestra y la validación de la hipótesis a través de mínimos cuadrados, a través del G cuadrado, G cuadrado, que es para la validación de la hipótesis, ¿no? Perfecto, Nathan. Sigue. Ya. Otra forma también de que nos hablaba el libro de determinar lo que viene siendo la muestra, y de cierta forma es una manera gráfica, es mediante un nograma, en el cual podemos ver que tiene 3 ejes verticales y una línea horizontal. Ya, entonces, para eso se necesita dos variables, parece dos ejes importantes para lo que será el cálculo de la muestra. En este caso necesitamos el error relativo, que va a ser el que se encuentre en el lado derecho, y tenemos el coeficiente de variación, que es el que se encuentra en la parte, a ver, derecha, ya me confundí ya el coeficiente de variación es el que se encuentra en el lado izquierdo, y el error relativo es el que se encuentra al último, en el lado derecho.
Ya, entonces, mediante el cálculo de ambos podemos trazar lo que viene siendo ya una línea y la línea va a denotar de manera más fácil cuál es la muestra. Ok. La fórmula que me pones es que la muestra es igual a, regresa a la anterior, que te No, sale que es este igual es a, para calcular el número de encuestas según. sí, esa fórmula sirve. Esa se Sí, aplica igual para hacer las tesis, que dice que es igual a la población total, por el porcentaje de confiabilidad, por aceptación del cuánta producto. proporción de rechazo, sobre el Ujú. porcentaje de error, sobre n-1 de la población total, por todo ese valor, y te sale el valor del número de encuestas que vas a tener. Y esa es la muestra que vas a necesitar para validar tu prototipo y validar la hipótesis. En este caso es validar la cantidad de muestras que vas a tener para ver que tu producto es confiable para que tu estudio de mercado sea validado. Es igualito como se hacen las tesis. Ok, Sí, sigamos. cambiando así. Tenemos también medición e interpretación. Medición es más utilizada, por ejemplo, cuando no tenemos fuentes de dónde sacar algún dato. Entonces podemos ahí, lo que viene haciendo, usar nuestra medición, la cual hay de diferentes formas. ¿Cuál es la nominal? Que consiste en que el encuestado mencione nombres que recuerde. Por ejemplo, nosotros podemos decirle, digamos, queremos vender una marca de jabón, entonces, mediante esto podemos ver cuál es la competencia más fuerte que vengamos a tener en el mercado. Entonces, digamos, Head and Shoulder, no me sé nombres de jabón, lo siento. Pero bueno, le mencionas que, claro, que mencione nombres de productos que él conoce, de marcas, por así decir. Tenemos la ordinal, que consiste en que el entrevistado ordene conforme a sus preferencias. Ejemplo, podemos decirle, de este tipo de alcohol, ordene de el que más le guste al que menos le guste. Entonces podemos ponerle whisky, que se shimir y cosas por el estilo, y podemos ver cuál es el nivel de gusto que tiene con respecto a cada tipo de alcohol, y en eso seguir basándonos. También tenemos intervalos que nos permite hacer afirmaciones significativas. De cierta forma, esto nos sirve más para que sea diferenciar un producto que existe respecto a otro que queremos lanzar. Tenemos de proporcional. Este se dice que no es de utilidad en la evaluación de proyectos, pero sí en la investigación de mercado en general, ya que este nos ofrece datos como sería el peso, volumen, longitud y otros valores cuantificables, por así decir. Y por último, tenemos, tras haber realizado todo esto que viene la medición, necesitamos interpretar esos datos y la manera más sencilla es usar tabulación sencilla o cruzada, que la cruzada solo consiste en sintetizar en dos variables en un solo cuadro. Y asimismo, lo que la sencilla es lo que es simplemente realizar una tabla con los datos que ya hayamos sacado para tener por ejemplo, podemos sacar los porcentajes, podemos también realizar lo que viene siendo diagramas, como sería el de pastel, el de barras, etcétera. También se realizan recomendaciones que es para, no se debe aplicar encuestas de evaluación en proyecto. Y esta nos dice que debe ser de las perspectivas del mercado en volumen probable de ventas, la perspectiva de los precios en el mercado, la factibilidad de penetración en el mercado, o sea, nos quiere decir de si es que será nosotros como empresa mantenernos estables dentro del mercado o si no, no es recomendable lanzarnos por esa vía. También tenemos en problemas de intermediarios con los proveedores actuales. Podemos hablar de calidad, precio, tiempo de trabajo, etcétera. Y el hábito de consumo que tienen los usuarios en cuanto a productos similares existentes en el mercado. Tenemos la importancia de una adecuada estratificación. Ya que mencionamos lo que mencioné anteriormente, lo que es la muestra, siempre debemos considerar que esta muestra debe tener características similares a la población, no características diferentes. Y siempre se debe utilizar varias características, por así decirlo, porque si usamos solo una característica, podemos estar cogiendo una muestra que no va a representar en nada a la población. Ya. Y un ejemplo que nos plantea el libro es en esto de la estratificación con datos oficiales del gobierno. Aquí se dice que se quiere lanzar un mercado de un producto alimenticio con proporciones nutritivas, entidad y analiza en el mercado de la potencia. En este caso se dice que el producto está como lanzado a gente que sepa leer o no sea analfabeta. Entonces aquí podemos ver que nos da el número de habitantes y cuáles son hombres y mujeres. Tenemos que la manera de representar a los analfabetas aquí nos dice que son iletrados.
También tenemos que nos divide en subcategorías que en sí sería la primaria, pero incompleta o completa, secundaria, incompleta y completa. Y así nos da la tabla directamente, como así decirlo, el gobierno y nos pide el estudio. ¿Sigue? Ya. ¿Cuántas diapositivas te falta? Porque te quedan 4 minutos, por favor. Ya, y solo este método. Ya, entonces Sí. nosotros debemos organizar estos datos que ya tenemos previamente, debemos de organizarlos de acuerdo a nuestro estudio, como podemos verlo aquí. Entonces como sabemos que nuestro producto está destinado a gente que sepa leer, debemos sacar a los analfabetos, por así decirlo, o niños que no sepan leer, y con eso reducimos nuestra población y sacamos nuestra nueva tabla, con lo cual ya podemos sacar lo que viene siendo nuestra fórmula del número de encuestas, suponiendo que le vamos a realizar a 500 personas. Sabemos a cuántos hombres y a cuántas mujeres debemos realizarle la encuesta. Ya. Ya, sí. Inge, disculpe, Bueno, ¿cuántos minutos nos queda el grupo? ¿Perdón? ¿Cuántos minutos nos queda el grupo? 4 tienen porque ya están 45, van a los 50 minutos casi ustedes. Pero todavía nos falta bastante, Inge, por eso era que estábamos explicando rápido y usted nos dijo que teníamos tiempo de sobra. Todavía faltamos 3 personas. A 3. ¿Cuántas diapositivas te faltan? No, ¿dónde? Estamos en el 25 y son 78. Wow, 33, 78. Ok. Vamos a verle, creo que se van a tomar un tiempo más y el otro grupo tocaría reestructurar para ver cómo le hacemos, ¿ya? Pero vamos a ver si se demorar unos 20 y el otro grupo vamos a ver si es que avanza una persona o dos y lo demás complementaríamos, no habría problema. Ok, Estefanía, sigamos, ya no hay problema. Bueno, en la estratificación de lo que son encuestas, se debe tomar como consideración que los resultados de segmentación deben ser lucrativos y se deben considerar aspectos a cumplir. Aspectos como los cuales la base de segmentación debe ser de manera oficial, debe ser medibles y que sean accesibles para cualquier persona por un medio tecnológico como es el Internet. La segmentación del mercado debe ser de igual manera accesible físicamente a través de ciertas empresas comercializadoras. Cada segmento debe cumplir cierta cantidad de consumidores para que el estudio sea factible y este presente rentabilidad. También se puede considerar que las segmentaciones pueden ser de tipo geográfica, democrática, psicográfica o por tipo de cliente. Síguele, por favor. Los procedimientos no probabilísticos de muestreo. Existen tres tipos de muestreo. El primero, que es muestreo de estratos o cuotas, donde el evaluador está en la libertad de elección, de elegir a la población a quien va a realizar las encuestas. Lo que es el muestreo de conveniencia de sitio. En este caso, el investigador podrá decidir qué sitio va a encuestar. Eso a su conveniencia para buscar personas expertas en el área de evaluación. El tercero es el muestreo de bola de nieve. En este tipo de muestreo, los informantes primarios se escogen de manera aleatoria y estos van a tomar como referencia para los secundarios. Aquí el objetivo es evaluar las características escasas dentro de una cierta población. Factores que influyen en la elección de un método de pronóstico. Los factores son la base para la elección correcta de un método de pronóstico, por lo que existen 5 factores que influyen en la elección de un método de pronóstico. El primero es el tipo de decisión que se toma. Aquí están las decisiones de inversiones, estas que son muy importantes, y es donde se debe tomar en cuenta la máxima precisión de los pronósticos, como son los limitantes de tiempo y costos que cada método implica. El costo de pronóstico, que bueno, aquí los costos de pronóstico son muy elevados, ya que se debe contratar a personas expertas en el área. Y bueno, estos costos de pronósticos va a estar limitados por el costo, como dije, es muy elevado. El tiempo disponible para realizar los pronósticos, esto va a depender del área, de las herramientas. Aquí una herramienta muy importante es el Internet, ya que gracias al Internet esto nos va a facilitar la extrapolación de datos para así seleccionar de manera más rápida ciertos métodos para poder pronosticar. El horizonte de tiempo
para el cual se requiere hacer el pronóstico. Aquí los pronósticos no deben llevar un límite alto, es decir, deben estar limitados por un cierto límite, porque como se sabe existen riesgos, factores que alteran a corta o larga distancia, siempre van a alterar el pronóstico. La disponibilidad de datos, esta es esencialmente, bueno, aquí, si es que nosotros disponemos de datos, esto nos va a dar una ventaja, ya que podemos diagnosticar sin hacer uso de las encuestas. Síguele, por favor. Ya. Puntos importantes a tomar sobre los pronósticos. Los pronósticos van a depender, van a ser a largo, mediano o corto plazo, pero se debe considerar que ninguno de los métodos es 100% confiable. Como dije, debido a que existen factores que pueden cambiar repentinamente. Los métodos estadísticos, tanto de regresión lineal y encuestas, cuantifican el mercado insatisfecho o a la vez proporcionan ideas para el ingreso en el mercado bajo un respectivo estudio. Cuando hay la deficiencia de datos, aquí entra lo que es la demanda insatisfecha. Cuando entra la demanda insatisfecha, ciertos proyectos van a estar en riesgo de ser suspendidos. Por lo que aquí cuando aparece lo que es la demanda insatisfecha, lo que se aplica es la planeación de nuevas estrategias para la introducción al mercado. Y esto conlleva a contratar a nuevos gerentes o directores de ventas para que lleven a cabo dicha estrategia. Ya. Análisis de la oferta. Lo que se pretende hacer con el análisis de la oferta es poder medir las cantidades o condiciones económicas que tiene para poder suministrar el mercado de algún producto o servicio que se pretenda ofrecer. La oferta también va a depender de varios factores, como son los precios del producto en el mercado, apoyos para la producción, etc. Okay. Se considera 3 tipos de oferta. Oferta competitiva o de mercado libre, donde los productores están en libre competencia de ofrecer servicios variantes de calidad, precio y servicio para el consumidor. La oferta oligopólica, esta se caracteriza por cuando en el mercado ciertos productos solo es dominado por pocos productores, y la monopólica es cuando un solo productor domina cierto producto en el mercado. Esto quiere decir que más del 95% del mercado va a dominar él, y por lo tanto él va a determinar tanto el precio como la calidad del servicio o producto. Ok. ¿Cómo analizar las ofertas? Las ofertas, bueno, se centran en la misma técnica que ocupa en la investigación de la demanda, es decir, mediante encuestas, haciendo recabar los datos de fuentes primarias y de secundarias, como algunas técnicas descritas para proyectar la oferta. Los datos para poder mejorar el análisis siempre tienen que tener datos de número de productores, localización, capacidad de instalación, utilidad, calidad de precio, entre otros como son planes de expansión, inversión fija y números de trabajadores. Aquí algo importante que se tome en cuenta es que para lo que son proyectos de sustitución de maquinaria, la oferta viene a ser la capacidad que tiene el equipo para sustituir en función del tiempo. La planeación estratégica y el análisis de la oferta. A ver. Toda empresa debe estar aventajada y es por el cual necesita tener un estudio de mercado de la competencia para considerar factibilidad del producto en el mercado. Los planes estratégicos van a describir qué es conveniente conocer las fortalezas y las debilidades que tienen los productores en el mercado. Es decir, que se va a conocer en qué se aventajan otros productores que están comercializando un cierto producto. O sea, en pocas palabras, estudio de la competencia, ¿no? Todo lo que me está diciendo es estudio de la competencia. Es SINC. Ajá. Ya, y es también importante que debemos evaluar a los intermediarios y hacer uso de las preguntas enfocadas, ya que aquí entra lo que son las opiniones que tienen los intermediarios con los otros productores, para así evaluar qué hacer y qué no hacer cuando intentemos penetrar en el mercado.
Dile, por favor. Las importaciones y exportaciones. Bueno, aquí nace en torno al tipo de producto a estudiar durante el proyecto. Se debe tomar en cuenta que cada país tiene sus políticas impuestas por el gobierno federal para ciertos productos o ciertos servicios. Y aquí entran tres situaciones que se puede ocurrir. Por ejemplo, en la primera, cuando la empresa va a fabricar un producto, el mismo que se va a importar, y si el gobierno cierra fronteras, a dicho producto se podrá comercializar libremente en el país de origen. El otro es cuando la empresa fabrica un producto y se importa. Aquí se debe considerar la tendencia que si crece o decrece las importaciones para ver si es que va a demandar factibilidad en el mercado, si nos va a convenir. Ya. Cuando la empresa pretende fabricar un producto a gran escala de exportación, aquí debemos analizar la demanda potencial que tienen otros países sobre cierto producto para ver si es que es factible o no importarlo o exportar. Siempre se debe tener al día los datos estadísticos. Como dije, cada país tiene sus políticas, entonces nosotros debemos tener presentes el número y cuotas de cada arancel, porque cada gobierno tiene ciertos reglamentos, ¿no?, para dichas actividades. Análisis de precios. A ver. Para análisis de precio, bueno, es la cantidad monetaria a la cual productores estipulan vender sus productos y a las cuales los consumidores ofertan conseguir un producto o servicio. Aquí estos precios se van a clasificar desde la más baja que, bueno, geográficamente, desde local hasta lo que es internacional. Un dato importante que es que los precios de manera internacional, la mayoría se van a cotizar en lo que son dólares estadounidenses porque son artículos de importación y exportación. En cambio, lo que son locales son precios que se establecen para cierta población de un país. Tenemos los nacionales, que es el precio globalizado a nivel del país, donde se tiene el control oficial del precio. El regional interno, que son los precios que se establecen para ciertas partes del país, y los regionales externos, que son precios establecidos para partes de un continente. Ya. ¿Cómo determinar el precio? Bueno, el precio va a depender de dos factores, como son las calidades o tipo de establecimiento a quien va a comprar. Estos establecimientos pueden ser mayoristas, detallistas o cadenas de autoservicio. Se menciona que la base de cualquier precio de ventas viene a ser el costo de producción, administración y ventas, más la ganancia que requiere el productor. Aquí algo importante destacar es que el revendedor siempre va a ganar entre un 20 y un 30% del precio al cual se le compra al productor principal. Se debe considerar también que la demanda potencial del producto y las condiciones económicas que tiene un país de producción y la competencia, que es un factor importante que se debe considerar al momento de nosotros intentar producir algún producto o servicio. Ok, todo lo que se ve es estudio de competencia, nada más, en la oferta que estamos viendo. Sigue nomás. Sí. A futuro es importante el precio de cierto producto, ya que gracias a esto van a tener una visión de cómo se comportarán los ingresos dentro de varios años. Y se toma en cuenta también que el valor real que nosotros debemos tomar para calcular ciertos ingresos va a ser el valor que nosotros le demos al vendedor intermediario, ya que ese va a ser un valor más centrado, centrado sería. Ya, ahí sería la comercialización del producto. Esta es una etapa muy importante, ya que se toma en cuenta que el producto debe pasar por dos intermediarios que están calificados como comerciantes y agentes. Los intermediarios van a lograr elevar los precios de la mercadería una vez que sale de la empresa productora hasta llegar a manos del consumidor final. El intermediario va a ayudar en ciertos aspectos como son el acercamiento de productos o servicios a los consumidores,
distribución de productos hacia los diferentes lugares del mundo sin importar la distancia, y la adquisición de productos con alto valor de demanda. Y bueno, los canales de distribución y su naturaleza. Aquí existe dos tipos, que son canales para los productores de consumo popular y los canales que son para productos industriales. Aquí están los medios por donde se comercializan. Primero, la primera es de productores a consumidores. Este es un canal muy rápido que se utiliza. Aquí el consumidor acude directamente a los departamentos de producción a adquirir los productos, o también puede ser por ventas electrónicas, productos minoristas y de minoristas a consumidores. Este es un canal muy común para varios productos. Aquí interactúan los minoristas, quienes exhiben y venden los productos. Los productores de ahí pasan a agentes, a mayoristas, minoristas y consumidores. Aquí se especializan en la venta de productos a distancias alejadas del sitio de origen, manteniendo un contacto cercano con los productos y consumidores. También se tiene los que van desde productores, pasan a mayoristas, minoristas y consumidores. Este es el medio mayorista, entra en contacto directo con el comercializador de productos especializados. Y ahí están los canales para productos industriales, que son 3 tipos de canales que existen aquí. Ok. Gracias. Canales de distribución. Bien, tenemos cómo seleccionar el canal más adecuado para la distribución de un producto. Primero se debe hacer, se tiene tres formas, que es la cobertura del mercado, el control del producto y los costos. En la cobertura del mercado, los canales de productores a consumidores y de productores a usuario industrial son los más simples, pero a la vez son los que cubren menos mercados, al contrario que los canales de productores, agentes mayoristas, minoristas y consumidores, y los productor, agente, distribuidor, usuario industrial, que son los que abarcan más mercado. En los controles de producto también tenemos que los canales de 1A, que es productor consumidor, y 2A, productores, usuario industrial, hay mucho control, mientras que los otros va a llegar muy deteriorado el producto. También en los costos, los canales 1A y 2A, por lo simple que son, parecen ser los de menor costo, y eso es solo una apariencia. En este caso, un ejemplo puede ser que es más fácil atender a 10 productores mayoristas que a 1000 usuarios que solo adquieran un producto. También tenemos la estrategia de introducción al mercado. Para ello tenemos que considerar los factores para ver que un producto sea nuevo. Ellos son entre los cuales está precio más bajo comparado a un producto similar, mayor facilidad de compra en tiempo, lugar y crédito, mayor facilidad de uso, mayor confiabilidad de que el producto hará lo que la propaganda dice que hace, y nueva apariencia positiva. Los procedimientos para formular una estrategia de introducción al mercado. Primero tenemos que realizar la planeación del proceso productivo de nuevo producto de manera que optimice todas sus fases. El segundo procedimiento es buscar el nicho del mercado adecuado. Este se realiza a través de encuestas en el estudio del mercado. Y el tercero es para usar la publicidad. Cualquiera de los aspectos que se hace que un producto se considera nuevo, se tendrá que utilizar todo el ingenio que cada uno sea capaz de generar. Hay que hacer que el producto sea llamativo y que las personas lo quieran comprar. Para eso se puede utilizar estrategias como poner más producto, nueva apariencia, un nuevo envase, algo que sea llamativo. También tenemos las estrategias basadas en la administración de las relaciones del consumidor y en e-commerce. Para ello tenemos la empresa nueva, que tiene como desafío conseguir clientes o consumidores, y para lograrlo debe utilizar cualquier medio de publicidad que esté a su alcance. Y también tenemos la tecnología informática. Es importante que todas las empresas requieran de este servicio, ya que les pueden generar lados de estrategias de penetración en el mercado. También tenemos la administración de las relaciones el consumidor y las características de las mismas. Todos los esfuerzos de una empresa no solo deben estar enfocados a conseguir nuevos consumidores, sino básicamente a retenerlos, los que ya se tienen, por lo que se debe construir relaciones a largo plazo. En las características de la administración de las relaciones con el consumidor es satisfacer los gustos del consumidor. Toda la filosofía y la cultura que existe en una empresa debe centrarse en el cliente y permite conocer mejor al consumidor. También tenemos las
interactuar con el consumidor, es importante que las empresas cuenten con un call center, ya que ayuda a los vendedores del producto a conocer y a entender mejor al cliente. Sirve de base para que otras áreas tomen decisiones en relación del comportamiento de la empresa y del producto hacia el cliente, y también puede conducir a una segmentación de los clientes. Y finalmente una personalización. Esto es a través de las llamadas que pueden dar sugerencias, pedir ayuda o asesoría técnica en algunos casos. También tenemos que e-commerce, que es el comercio electrónico. Es el proceso de comprar, vender, transferir, servir o intercambiar productos y servicios a través de la vía de redes de cómputo, incluyendo el Internet. Esto es estar más en contacto con el cliente, y a través de eso puede ser las campañas de publicidad, las promociones que puedan ofrecer la empresa, y la idea básica es automatizar tantos procesos de negocio como sea posible. También tenemos nuevos modelos que han sido para promover un producto desde el mercado, como son los clasificados de la representación de artículos para ventas a precios fijos, el intercambio en mercados electrónicos. Las transacciones se efectúan de forma más eficiente en mercados virtuales, ya sea públicos o privados, y disminuye el costo de transacción. Los sistemas electrónicos de oferta. Los negocios se conducen por ofertas online y se solicita cotizaciones a los proveedores. Encuentra el mejor precio. Los clientes especifican una necesidad, un intermediario compara a los proveedores y muestra el precio más bajo. Y grupo de compradores. Los compradores agregan o suman su demanda por cierto producto y hacen que se demande un gran volumen. Entonces el comprador lleva una oferta o negocia un precio más bajo del normal al proveedor. También tenemos la publicidad dirigida en las redes sociales. Para ello tenemos el comercio social, sistema de compra-venta, e-commerce, publicidad vía internet. En el comercio social está interesado en la creación de lugares donde la gente pueda colaborar online, solicitar consejos de individuos capacitados y poder adquirir bienes y servicios totalmente adaptados a sus gustos y necesidades a través de un mínimo esfuerzo. El sistema de compra-venta incrementa las oportunidades de compra-venta en mercados tanto nacionales como internacionales, es decir, que proporciona productos y servicios más baratos, ya que el consumidor puede buscar online y comparar precios y productos en diferentes empresas o marcas que lo ofrecen. También tenemos e-commerce, que ya lo explicamos antes, que es el comercio electrónico. El servicio al cliente debe enfocarse como un proceso de ciclo de negocio que empieza con la ayuda al cliente y determinar necesidades, proporcionando fotografías del producto, videos de cómo funciona, catálogos. También puede ser fotografías con las especificaciones, entre otros. Este servicio también usa agentes inteligentes que hacen sugerencias y ayudan a comparar otros productos. Y tenemos la publicidad vía internet. La nueva empresa deberá crear su propio sitio web para tener publicidad en este sitio, lo cual ha sido y es una herramienta para los vendedores, ya que puede ser más fácil para los usuarios buscar características de los productos y comparar. También tenemos la entrega de pedidos y las siguientes actividades. Asegurar el pago del cliente es antes de que se valide la compra. Verificar la disponibilidad del producto en almacén, lo cual es vital. Saber si está disponible depende de los departamentos de producción y de administración. En el caso de que no haya, hay que requerir de urgencia, ya que se puede perder clientes. El arreglo de envío. Si el producto está disponible en planta, el envío puede hacerse de inmediato. Los seguros a veces pueden ser por los medios que se va a transportar o porque no puede ser que el vendedor sea fiable, o en algunos casos el consumidor. Tener disponibilidad de cantidad solicitada. Si no se tiene el producto, hay que elaborar de inmediato, por lo que puede ser necesario usar maquinarias. Producción en la propia empresa, que si es el caso necesita ser planeada. Los planes de producción implican agentes, materiales, financiamiento, proveedor y hasta un subcontratista. Al usar contratistas, el productor puede optar por comprar el producto y ensamblarlo con contratistas. Contactar a los clientes. Es importante notificar que la orden ha sido recibida y cuando se embarque el producto, y también sirve a veces cuando se requiere devolver un producto o saber si está con algunas fallas. Y al regresar el producto, el cliente quiere cambiar el producto, simplemente devolverlo. También tenemos aquí los factores de riesgo de una empresa. Para ellos existe la barrera de entrada que impide una facilidad de entrada al mercado, la falta de experiencia por parte de un empresario, una elevada lealtad del cliente por los productos actuales del mercado, un cuantioso capital requerido para la implantación de la unidad nueva producida, la falta de canales de distribución, los cuales deberán ser creados, y la saturación del mercado del producto. Una de las recomendaciones que vimos importante era que la nueva empresa se dedique solo a elaborar el producto y deje la distribución del mismo a empresas especializadas, pues este tipo de empresas sí cuenta con personal preparado que podrá calcular las rutas óptimas del reparto con relativa facilidad, y además cuenta con vehículos adecuados para que no se dañe el producto.
También tenemos un buen distribuidor de productos, tiene varias características deseadas. Es que tenga una reconocida calidad profesional, que distribuye o venda líneas de productos afines a las nuevas empresas, que cuente con el equipo de instalaciones adecuadas para manejar el producto de la nueva empresa, que el nivel profesional de los trabajadores de esa empresa sea mejor que el de las otras empresas distribuidoras, con disposición de reducir su margen de ganancia en tiempos de crisis cuando caigan las ventas, que acepte realizar promociones especializadas para los productos de la nueva empresa, que esté dispuesto a acudir a reuniones de trabajo en la nueva empresa para conocer más el producto que pretende distribuir, que acepte la distribución de un nuevo producto aunque la nueva empresa sea pequeña. También tenemos que las estudio de mercado. En las conclusiones deben ser claras, concisas y debe referirse a los aspectos positivos y negativos encontrados a lo largo de la investigación, los riesgos, planes, condiciones favorables y toda información que se considere importante debe hacerse en las conclusiones. Y por último, en forma numérica debe decirse cuál es la magnitud del mercado potencial que existe para el producto en unidades por año. La conclusión debe referirse si se recomienda continuar con el estudio o si lo mejor es detenerse por falta de mercado o por cualquier otra causa. También el libro nos muestra un caso práctico, es la empresa productora de mermeladas. ¿Ya? Tenía diferentes pasos. El primero es introducción. Este proyecto analiza la factibilidad para instalar una empresa productora de mermeladas en cuanto a los aspectos de mercado técnico y rentabilidad económica. Para ello se tenía de 4... Ingeniera, una pregunta. Bueno, esta partecita vamos solo lo más puntual, ¿no? Introducción, hacemos esto. Antecedentes, como ya vimos anteriormente la teoría, yo quiero que solo me diga lo que necesitamos en introducción son los parámetros de antecedentes de la empresa, si es que necesitan información, hicieron el estudio de mercado, porque todo lo que han dicho hasta acá del estudio de mercado, el producto es para justificar la muestra, ¿no? De las encuestas. Ahora, lo que usted habla de la compra, la venta, la transacción financiera, todo el mundo lo está haciendo ahora. Claro que hay riesgos, por ejemplo, de que no se realice la compra, de que nos pueden robar, de que prácticamente haya personas con doble nombre, o sea, muchas cosas que también ahorita con las transacciones comerciales, diga, pero son $10. Igual esa persona ya queda manchada, el hecho de que también se compromete a comprar y después no lo compra, también se quedaría ahí como que es una persona no seria para hacer las transacciones, ¿no? Entonces, es muy importante lo que dijeron y si ustedes se dan cuenta, todo lo que dijo desde Nathan, dijo la ingeniera Abril, Javier y ahora dijo Nancy, todo lo que hemos visto solo se resume en estudio de proveedores, importación, estudio de mercado y las encuestas que lo hace con regresiones polinomiales para justificar el mismo. Y hay obviamente factores de riesgo, ¿no? Muy bien. Por favor, lo más sustancial de aquí nada más, ingeniera, tenga la gentileza. En esta parte se le explica los pasos de que por qué se eligió hacer la mermelada. Y aquí teníamos los antecedentes, el marco de desarrollo y objetivos, Eso. también la facilidad que tiene, que se presenta en la necesidad de la creación de la empresa. La definición Ya. del proyecto era el proyecto que pretende inicialmente demostrar la viabilidad de fabricar la mermelada, y era solo esta parte 5. Aquí también Sí, sí. teníamos Sí. las encuestas, y ya. Perfecto. Y aquí estaban solo los análisis de la encuesta, decía que la población era de México y tenía 95 millones, y calculábamos la muestra con los datos. Claro, es que lo que pasa es que el mercado potencial es toda la población, pues, de una ciudad o de una provincia o de una región. Es por eso que le saca todo esto. Muy bien. Y Está también así. decía que las preguntas era para ver que hay que considerar factores como si la persona tiene diabetes o no, cuál es su fruta favorita, Claro. que no se tiene que hacer cosas que sean extravagantes y que no van a adquirir, ya que le puede producir pérdidas en la empresa. Claro, hacen para todos los tipos de consumidores, se puede decir. Muy bien. Entonces, seguimos Excelente. con la siguiente parte, Inge. Sí. Ya, Inge, no te quedo bien. También se realizaba lo que es los estratos de ingresos según los salarios mínimos, que se tiene de 3 salarios mínimos, los que son de 3 a 6 salarios mínimos y los que son mayores a 6 salarios mínimos. Por ejemplo, en lo de la mermelada se encuesta 247 personas que corresponden que reciben 3 salarios mínimos. De acuerdo a ese valor, se calcula el consumo que tienen de la mermelada, multiplicado eso por los años. Y se obtiene las tablas que se muestran a continuación de cada salario. Sí. Ok, Sarita, muy bien. De ahí se realiza el análisis de la demanda con fuentes secundarias. En este caso se le habían realizado mediante registros del INEGI y CANAINCA.
y ambas fuentes tuvieron los datos similares, como se puede ver en la tabla. También se realiza el ajuste de datos a una recta. Esto se realiza para la proyección de datos. También se debe ajustar estos mediante la regresión lineal, que ya hablaron mis compañeros anteriormente. Y con eso se encuentra la variable macroeconómica. Siguiente. ¿Ya? Ya. Después se realiza lo que son las proyecciones optimistas y pesimistas de la demanda. En un escenario optimista, la inflación pronosticada debe ser baja, y en un escenario pesimista, la inflación en cada uno de los siguientes 5 años va a ser mucho mayor que los datos de la inflación optimista. Y Ingeniera, con ¿qué eso- pasa? ¿Qué influencia tiene la inflación en el proyecto? ¿Por qué hay que tomar en cuenta la inflación? La inflación es un valor que nos sirve para determinar si nuestra oferta o nuestra demanda está subiendo o bajando, porque, por ejemplo, más adelante se dice que si la inflación va subiendo, tal vez nuestro producto ya puede quedar, como decir, obsoleto, y obviamente va a bajar la demanda de consumo y obviamente va a bajar nuestra producción. Obviamente, y si sube la inflación, prácticamente suben los costos de la materia prima y la manufactura del mismo, ¿no? Ya no va a ser rentable tal vez hacer ese tipo de producto. Eso hay que tomar en cuenta. Muy bien, Ajá. siga, por favor. Ya de ahí se realiza lo que es el análisis de la oferta y de las importaciones. Esto se realiza, como por ejemplo aquí, como era de México, se realizaban como el análisis de competencias entre industrias que tenemos de telas como Elías Bando, Herdes, que corresponden a empresas de México que se dedican a la venta de mermeladas. Entonces, esto corresponde más al análisis de la competencia. Sí. Ya, también se realiza lo que es la proyección optimista y pesimista de la oferta nacional, es decir, tomar los datos macroeconómicos mostrados en el análisis de la demanda a nivel nacional, o sea, dentro del país. También se realiza la proyección optimista y pesimista de las importaciones, es decir, se hace el análisis de competitividad a nivel internacional. Ya. ¿Sí? Competitividad Ya, a nivel internacional. también se realiza lo que es la proyección optimista y pesimista de la oferta total del mercado, es decir, esa se obtiene mediante la suma de la oferta nacional más las importaciones. Y se realiza la proyección optimista y pesimista de la demanda potencial. Esta se calcula mediante la resta de datos de la proyección de la demanda optimista menos la proyección de la oferta total optimista. Y con eso se obtiene también lo que es la demanda potencial insatisfecha, optimista y también la pesimista. Sí. Ya de ahí se realiza lo que es el análisis de precios, ya que este es un factor muy importante, ya que sirve para el cálculo de ingresos probables del proyecto. También sirve para la comparación entre el precio comercial y el precio probable al que se pudiera vender en el mercado. Sí. Se realiza lo que es también la proyección de precios. Dentro de esta proyección de precios se efectúa con base en los pronósticos de la inflación, que ya se hablaba anteriormente. También, al igual que en el pronóstico de la demanda y la oferta, se toma en cuenta el pronóstico de la inflación optimista y la pesimista. Y para que los resultados sean congruentes, se deben tomar los mismos datos de inflación considerados en la oferta y la demanda. También se realiza lo que es el estudio de la comercialización del producto. Para el producto de la mermelada, se determinó que se debe localizar a los principales distribuidores del producto. También se deben incluir tiendas de autoservicio que representen una perspectiva mejor para la venta, y se debe distribuir el producto a tiendas de gobierno, aunque esta presente una desventaja por el tiempo de pago. Sí. Aquí en qué parte, perdón, una pregunta, aquí en el mercadeo, la parte de publicidad, ¿en qué parte le consideran? Entraría dentro de lo que ahorita voy a hablar de las estrategias, ya que tenemos dentro de la web.
En este es para satisfacer las necesidades de más usuarios, en donde se tendría que elaborar una página web donde se mostraría el producto, fotografías y podrían hacer compras y demás. También el precio, que consiste en ofrecer el producto que se está considerando en una buena calidad, pero a un precio menor que la competencia. En este caso, el producto de la mermelada se determinaba por un valor de 12,62. Y también lo que hablaban antes de los nichos de mercado, que este es un espacio físico o virtual donde es más probable encontrar consumidores, es decir, determinar el lugar en donde mi producto se va a vender más, ya que al ser una empresa pequeña no se debe hacer un mayor esfuerzo para identificar estos sitios y que pueda ser rentable el producto. Sí. Y ahí, como conclusiones del estudio de mercado, es que el producto, en este caso la mermelada que se pretende elaborar, no requiere cuidados especiales para su conservación. También cuando, de acuerdo a las estadísticas, cuando la inflación llega al 52%, la demanda del producto disminuye en 31.305 en los años previos. Y para recuperarse, y se debe recuperar en el siguiente año. También se espera que, como se pretende ser una mermelada para personas con exceso de pesos o diabéticas, que sea un atractivo para que pueda ser rentable el producto. Y sobre el precio del producto y la comercialización, no se habían detectado grandes problemas. Gracias. Ok, qué intenso estos 2 capítulos. Ok. ¿Alguna pregunta? Porque lo único que yo veo es que de los 2 capítulos del estudio de mercado le hacen en los nichos, ven cómo llegar al consumidor, ven las estrategias, clasifican el estudio de la oferta. Son terminologías que nosotros le podemos hacer de la misma manera. Para mí es casi lo mismo que se puede hacer una persona que no ha tenido cursos de capacitación y lo puede hacer de forma empírica como lo hemos hecho, ¿no? Pero siempre hay que tener un conocimiento previo para poder hacerlo. Si es que voy a poner la idea, pero si veo que todo el mundo lo tiene y hay que ver si es que la inflación no me va a afectar, prácticamente el producto no le voy a importar o no le voy a hacer, ¿no? Esto de la importación es fundamental. Chévere. Es 3:43. El segundo grupo, ¿cuántas diapositivas tiene, ingenieros? 57, ingeniero. Ya, verán, hagamos una cosa. No vamos a exponer ahora porque no vamos a alcanzar y no me gustaría que se quede a medias. Cualquier cosa que a mí me parece importante que nosotros cuando expongamos, por favor, sí vale leer, pero no leer todo. O sea, lees cosas puntuales y das tu retroalimentación o vas exponiendo. Perdón, todos los grupos van a tener casi 1 hora para exponer. Este grupo se demoró casi hora porque empezó 2:15, 3:15, 1 hora, 1 hora y 20, se demoró casi 80 minutos. Entonces, yo recomiendo a los otros grupos que sean lo más prácticos y lo más concisos posibles para darles 1 hora. El próximo grupo va a defender el otro miércoles, 1 hora de clase que iba a dar 1 hora de clase para planificar y 1 hora van a exponer ustedes. Y el jueves regulamos lo que faltaría de hoy en 8. Eso no habría problema, para todo hay solución. ¿Sí? Y por favor, se dijo claramente que los ejemplos se hagan, que se hagan los ejercicios. Hubiese sido chévere que le hagan, por ejemplo, a estos métodos, sé lo más puntuales. Yo sé que el capítulo es abarcativo, tiene mucho contenido, pero seamos lo más técnico. Verán que esto es nota que ya se dio. Si ustedes no me cumplen, yo ya les voy a quitar, en vez de ganar, esto no ganan nada ahorita. Yo les voy a quitar décimas si es que no me cumplen el trabajo en este segundo parcial. Entonces eso hay que tener en cuenta. El grupo 1, las faltas ortográficas, por favor. Por esta vez les voy a dejar que me repitan 200 veces este castigo, porque otros grupos ya van a revisar el texto, ¿no? Tienen que repetir 1, 2, 3, 4, 5 palabras. Es 1000 veces a mano, enumeradas, y tienen que subir. Ya voy a habilitar en el aula virtual, porque yo no creo que cuando nosotros
revisemos varias personas o hagamos varias personas de trabajo, por favor, yo sí recomiendo de que lo revisemos, cositas, yo sé que se nos va, pero siempre es esencial que lo hagamos, es un pequeño castigo que lo van a hacer, ¿no? Nada más, eso para el día lunes, no digo para mañana ni para, son 200 veces para que no se olviden, porque a veces se nos pasa, a mí también me pasa, pero hay que hacerlo. Ok, hasta aquí vamos a tomar la prueba del día de mañana, 12 del día. ¿Alguna pregunta, ingenieros? A ver, la otra semana sería 29. ¿Alguna pregunta, ingenieros? A ver, voy a... O decido de tomar ahora mejor los últimos 10 minutos, ¿no? Si les digo les tomo, me matan. Si no, si no estudiamos. Pero siempre estamos estudiando. Ok, a ver, a mí me falta 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5 partes que tengo que dar de clases. Lunes puedo acabar 1, 2, 3, 4 y listo. Lo que sí me gustaría es que revisen de una vez la estructura de un proyecto Semplades, ingenieros, por favor, porque hasta que podamos exponer van a pasar tiempo y no quiero que lo hagan. Voy a explicar en este poco tiempo que nos falta qué es lo que vamos a hacer de proyectos Semplades. Ustedes tienen aquí, por ejemplo, el formato de proyectos Semplades, pero acá está un ejemplo, acá está la matriz de proyectos Semplades. Acá está el ejemplo de proyectos Semplades. ¿Sí? Sí le pueden ver, ¿no es cierto? ¿Me confirman, ingenieros? Sí, 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 vale. Gracias. Acá está la matriz, que es lo mismo que teníamos en el ejercicio anterior o en la diapositiva del parcial anterior, donde está, aquí está todo estructurado, todo lo que debe tener. Aquí se hace proyectos, o denominado proyectos de inversión y de cooperación externa no reembolsable, es decir, que no se va a recuperar el dinero, pero es para obra social. Entonces, dentro de esto, de lo que vimos nosotros que tenía, por ejemplo, vimos nombre de proyecto, entidad ejecutora, cobertura y localización, monto, plazo, sector, el sector y tipo, diagnóstico y problemas, voy al 3, oferta, demanda, objetivos, cuadro de actividades, vialidad y plan sostenibilidad, ingeniería técnica, especificaciones técnicas, vialidad económica, la parte de análisis de sostenibilidad, o que es el BAN y el TIR que más se ocupan, impacto social, sostenibilidad social, presupuesto detallado, estrategia de ejecución, plan de actividades y anexos. Eso quiero que revise. Yo no voy a estar ahorita explicando porque vamos a quedar a medias y eso no me gusta. Nunca quedará a medias, ¿no? Y el otro, aquí está un ejemplo. Este es de la Secretaría de Planificación, pero decir en algún momento sí lo van a hacer. Muchos de ustedes van a trabajar en entidades públicas porque una vez que pase todo esto y Dios permita que ya se gradúen, van a necesitar cualquier cantidad de gente. Claro que no vamos a ganar lo que vamos a ganar, pero poco a poco vamos a recuperar lo que se perdió el espacio, ¿no? Este es un proyecto de generación de alertas estructurales y coyunturales en la implementación de la política pública. Yo encontré la otra vez un proyecto para, déjeme ver, un proyecto de que era de las, ¿cómo se llama? De extender las redes de internet o de las TIC en la zona urbana de todo el país. Eso déjenme ver si está aquí, debe estar en Google Drive, en los requerimientos de lo que nosotros tenemos. Déjenme verle aquí, ¿dónde está software para tele? Proyectos de telecomunicaciones, matrices en Excel, aquí está todo. Una tesis de ESPE, esta tesis del ESPE es muy buena porque aquí dice proyecto para la implementación de una empresa dedicada a la oferta de servicios de telecomunicaciones aplicando metodología PyMES, ¿no? Me pareció muy importante e interesante esta tesis. Proyecto de centro de capacitación
que también me pareció importante de la SPOSH, proyecto para la creación de un centro. Y si ustedes les revisan esos proyectos, van a tener, aquí está todas las matrices. Déjenme ver, plan de telecomunicaciones y TI. Aquí está el Plan Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, que fue desarrollada hasta hace 2 años, o mejor dicho, hace 1 año, hasta el 2021. Cómo tenía los contenidos, los avances, o que ellos manejaban este plan estratégico, ¿no? Perdón, que es muy bueno. Diagnóstico financiero, esto es de la empresa de Costa Rica. Análisis de factibilidad de una empresa. Acá hay una de la Nacional, de una tesis de análisis de factibilidad financiera para la creación de empresas de telecomunicaciones de la empresa Transelectric. Yo recomiendo que lo lean, pero si no se lo manda, ustedes no lo van a hacer. Aquí está el proyecto, ¿no? Aquí está. Si no les mando, ustedes no van a hacer, así que me va a tocar mandar a hacer todo eso. Entonces, aquí está la ampliación de redes de información. Este es un proyecto Semplats. Esto es hecho, ¿no? Ministerio de Telecomunicaciones, diciembre del 2015, y tiene para proyectos Semplats. Está todito lo que se va a hacer. Entonces, ustedes tienen que buscar un proyecto Semplades relacionado a tecnologías, a TICs, pero para hacer en una provincia, pero tienen que ser gestionados a través de una entidad pública. Es decir, por ejemplo, voy a dar internet a la zona rural de Tungurahua. ¿Por dónde me voy? Por el municipio, me voy por la prefectura y todo eso. Entonces, esto de acá, el proyecto del centro de capacitación, el de la ESPE, y el plan de telecomunicaciones, diagnóstico financiero, análisis de factibilidad, de esos 5 documentos me van a leer y me van a hacer un resumen técnico para la otra semana. Sí, para la otra semana, porque si no, no van a alcanzar a ver. Es lo que tienen que hacer cada uno de ellos. Van a trabajar en grupos, en los 3 grupos que están trabajando ahorita, que quisiera, pero si lo van a hacer en grupos, no van a leerlo, porque lo importante es leer y aprender de estas tesis, que me pareció muy buenas. Entonces, si ustedes van a revisar esto, necesito que lo lean para yo poder dar el ejemplo e ir directamente ya la otra semana a hablar de esto. ¿Por qué no puedo avanzar? Porque si yo tengo que seguir mi secuencia del Van y el TIR, que bueno, son métodos que ya lo vamos a ver. La otra semana vamos a ver la parte de lo cual es balance general y capital de trabajo. Ahí voy a hablar de evaluación económica, que puedo acabar el martes, y ya puedo hablar directamente sobre lo que es proyectos Semplades, y prácticamente estamos acabando el semestre. Entonces, yo quiero que se den cuenta de la magnitud, de lo cual yo recomiendo que lo lean para que puedan hacer el trabajo. Algunos dicen, yo voy a dar internet, puedo dar una parte de, por ejemplo, de reestructuración de cableado estructurado en los centros de salud o de un hospital, todo público, porque los proyectos Semplades son para empresas públicas o ayudar a las comunidades, pero a través de municipios, de prefecturas o de algún tipo de ministerio que genere o les dé el dinero para que no sea reembolsable, pero obviamente de ese dinero ustedes van a cobrar su proyecto. No sé si está claro, ingenieros. Cucú. Inge, disculpe, ¿cuáles proyectos nomás dijo? El de la ESPE, el de capacitación y ¿cuál más dije? Ay, perdón, de acá. A ver, ustedes tienen que leer esta tesis de la ESPE, que es Proyecto de Implementación de Empresa Dedicada a la Oferta de Telecomunicaciones aplicando la metodología PMI. Yo quiero que lo leas. Ese es el uno. El otro es Proyecto de Centro de Capacitación. Acá está una tesis de cómo ponerme un centro de capacitación. 2. El otro es este Plan de Telecomunicaciones y TI, que es lo que ofertamos y lo que tienen aquí dentro del país. Acá tengo el diagnóstico, no. El de acá, análisis de factibilidad financiera para una empresa de telecomunicaciones de Transelectric, de una empresa de eléctrica, para que ustedes lo vean. Estas son tesis que no se mantienen la estructura de análisis económico. Y la otra, la ampliación de redes de infocentros. Lo que yo necesito es que me hagan un diagnóstico, qué metodologías han tenido, cómo lo han hecho y qué han tenido. Eso sería el objetivo, hacer un resumen, un cuadro leyéndolo
y pare de contar. Esto les va a ayudar muchísimo para poder hacer su proyecto. Yo recomiendo que lo lean. Ya voy a hacer una tarea para la otra semana, para el día jueves, que de estos hagan un estudio comparativo de estos proyectos. Es decir, de la ESPE tal tema, van a poner ahí antecedentes, van a poner la problemática, van a poner la solución, como lo hicieron, el desarrollo, las conclusiones. Es un cuadro de 5 y van detallando, no digo que escriban todo. Y al final ustedes hacen un comparativo. En el primer proyecto tuvo esto, solucionó de esta manera, pero tal vez le faltó esto. Y al final ustedes dicen, de los 4 proyectos, el que más me interesó es el de capacitación por tal motivo. El de diagnóstico, ¿cómo se hace un diagnóstico en una empresa de telecomunicaciones? ¿Cómo esta empresa, por ejemplo, de análisis de la Transelectric, de la empresa de eléctrica, decir, pero nosotros no entramos, ¿por qué no vamos a entrar? Si nosotros entramos en la parte de telecomunicaciones y redes de datos y de la ampliación del infocentro. Entonces, esa tarea va a quedar para de hoy en 8. Por favor, individual. No vaya a ser en grupos. Individual ese trabajo, porque después no me lo hacen. O sea, me lo hacen, pero no leen todos. ¿Alguna pregunta? A mano, Inge. A mano. A mano, ingenieros. A mano. Este fin de semana no van a salir, pero si no salimos, si han de salir a dar una pequeña vuelta, por lo menos. Hagamos el último esfuerzo, por favor, y necesito que lo hagan. Ya voy a poner ahorita esa actividad porque después me olvido hasta yo porque tengo algunas cosas que tengo que revisar. Ok, ¿alguna pregunta? Aquí va a ser informe técnico comparativo de proyectos de telecomunicaciones. Informe técnico comparativo de proyectos de telecomunicaciones. ¿Listo? Este le voy a poner para la otra semana, que sería el 1 de abril, ¿no? 14 horas. Trabajo individual. Trabajo individual y a mano. ¿Listo? Ok, el día de mañana, por favor, nos conectamos con el mismo enlace, unos 5 minutitos más, no se van a demorar mucho. Y listo, ¿no? Para poder trabajar en esto. Seguirán haciendo el trabajo de Python, la interfaz, control de variables, control de condiciones y todo eso, ¿no? Ok, les agradezco, nos vemos el día de mañana en la prueba, nada más. Cuídense mucho, hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta luego, Hasta Inge. mañana. Hasta luego.